Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de Caribe Empresarial. Yo soy Talina González y tenemos a Carlos Gordoa. Él es consultor en marketing electoral y vamos a hablar acerca del panorama que se vivió en las pasadas votaciones 2021, no solamente en Cancún, sino en México. ¿Cómo estás, Carlos? Talina, con el gusto de saludarte, como siempre, aquí dispuesto a comentar el tema. Estuvo medio cardíaco, estuvo muy cardíaco las pasadas elecciones, este 6 de junio. ¿Tú qué viste en tu expertise de consultor de marketing electoral? ¿Qué vimos ese día? Fíjate que no sé si coincidas conmigo, a mí me pareció interesante el día, ¿no? O sea, el 6 de junio la gente empezó a ejercer su derecho desde temprano. Ujú. Normalmente y bueno, es algo común a las 10 de la mañana, que es normalmente a la hora a la que la gente empieza a llegar a votar, que es cuando se abren las casillas, empiezan las quejas porque tal o cual casilla no ha abierto todavía o no han llegado los representantes de esa casilla. Sin embargo, a las 11:30 ya había votado un grueso de la población de muchos estados y en este caso, particularmente Quintana Roo, a las 12 del día ya estaba dando una tendencia de cómo iban las cosas en cada municipio, ¿no? Me pareció muy importante y creo que el dato más valioso es que la población ejerció su derecho. A mí me llamó mucho la atención. Yo, mi casilla, nunca había visto tanta gente reunida desde temprano. Yo, la verdad, llegué a las 9 de la mañana, no a las 8, porque sí hubo cierto retraso. Siempre sé que hay un cierto retraso en el montaje y todo esto. Pero me llamó muchísimo la atención y todo el mundo en las redes sociales estaba con su huellita marcada. Y eso estaba incentivando a otros, también en chat laborales, en Exacto, chat escolares. Entonces, mucha gente sí acudió a votar, lo cual es muy, así muy es. raro, al menos en nuestro estado, en Quintana Roo, ¿no? Así es, fíjate que a mí me pareció interesante. Yo voto en una zona céntrica de Cancún Ujú. y lo que yo pude ver también fue que prácticamente yo percibí el movimiento de una elección federal, pero no de una elección intermedia como esta, Ujú. ¿no? Normalmente ves este flujo de votantes en una elección para presidente de la República. Y en el caso de Cancún me parece que hubo una participación muy importante. Prácticamente, mira, aquí tenemos el dato, a nivel estatal, 44.33% del padrón fue el que salió a votar. A mí me parece eso algo muy valioso y qué bueno que haya sido así. Más o menos, ¿tienes algún dato más o menos la estadística anterior en votaciones intermedias? Yo sé que era más o menos entre un 25 y un 30% los que acudían a votar. O sea, Sí, es sí, una correcto. Lo más alto que habíamos llegado era 29-30%, era algo ya extraordinario, pero hablar de una elección intermedia con un 44.33% en el Estado, cuando traemos, ojo, cuando traemos vamos a decir, el historial reciente Ujú. de que en Latinoamérica los 18 países anteriores a México somos el número 19 en celebrar elecciones en proceso de pandemia, vamos a llamarle así. Y en todos estos países la votación disminuyó como efecto de la pandemia. Ujú. Sin embargo, Quintana Roo, por primera vez en una elección intermedia, da muestra de que es importante salir a votar. A mí me pareció algo extraordinario y muy positivo. Claro, yo creo que el ejercicio de la democracia en este caso, de poder acudir a las urnas, poder decir, yo voto por tal partido, la gente acudía convencida de su candidato o candidata para ir a votar. Y eso me pareció muy bueno como ciudadanos, como democracia, como país. Y yo creo que eso es uno de los ejercicios que más se ganó en estas votaciones. ¿Qué otra cosa viste aparte de lo que sucedió en nuestro estado, Carlos? Mira, concretamente en el proceso electoral, a mí me ha llamado siempre mucho la atención que prácticamente, pues bueno, Quintana Roo es un estado que tiene una extensión territorial bastante amplia Ujú. y que se concentre prácticamente el 48-49% de las casillas en Cancún,
me parece pues un indicador bastante importante, ¿no? O sea, estamos hablando de que el Estado tuvo 2.278 casillas, de las cuales 1.086 están en el municipio de Benito Juárez. Entonces, eso te habla de la importancia del municipio y de que prácticamente después del cargo de gobernador, la alcaldía de Benito Juárez es la más peleada, ¿no? Entonces, eso te habla de un gran movimiento en el municipio emblemático del estado, ¿no? Que es Cancún. Y que la gente haya salido a votar, pues eso es extraordinario. Eso, ahora, no dejan de suceder situaciones. Yo vi, por ejemplo, cosas que pasaron en el Estado de México, en varias zonas, sobre todo del Estado de México, en donde hubo mucha presión por parte de grupos de activistas que me parecieron estratégicamente colocados ahí para reventar algunas casillas, como suele suceder. Evidentemente saben cuáles son las casillas en donde de manera histórica gana determinado partido o que hay determinada tendencia, y pues obviamente el INE las saca, ya no las contabiliza cuando hay un suceso, cuando pasa algo extraordinario. Y ese tipo de cosas pues también cuentan a la hora de sumar y restar los resultados en una elección, ¿no? Lamentablemente hubo este tipo de sucesos, pero me parece que en términos generales no fue mucha la incidencia de este tipo de casos. No sé si tú lo percibiste Nada igual. más hubo una incidencia, al menos en Cancún, una incidencia en la parte de por Santa Fe, en el CECITE. Supuestamente se Correcto, sí. presentó una balacera, ¿no? Exactamente, sí, se escucharon balazos, la gente se puso muy nerviosa, se tiraron al suelo dentro de la casilla. Me parece que ese tipo de cosas pues también inhiben el que tal vez más gente pudiera haber ido a votar, porque esa es una casilla bastante grande. Eh, eh, para quienes no están muy familiarizados, hay escuelas o lugares que de alguna manera en la que confluyen varias zonas de la ciudad y se colocan varias casillas adentro, ¿no? Que son conocidas estas como megacasillas. Y Claro, este lugar es uno de ellos, importante, y pues lamentable que haya pasado esto, ¿no? claro, porque obviamente pues salimos perdiendo los ciudadanos. Una cosa que me pareció muy curiosa, que la zona Maya fue ganada por Morena, por el partido. Sí, así es, es lo que hemos visto. Yo me queda claro que ha habido una operación, ¿no? De parte de todos los que participan en esta elección. Y sí, sí me llama la atención porque la zona maya tradicionalmente o no vota más que en elecciones federales para presidente de la Ujú. República, ¿no? Entonces sí, es interesante ver que en este caso sí hayan salido a votar, incluso cuando no hubo mensajes mediáticos en la lengua maya, ¿no? Es curioso porque en muy pocas elecciones hay mensajes dirigidos a esta importante población del estado de Quintana Roo y del sureste mexicano, ¿no? Y me llama también la atención, por ejemplo, que estamos en semáforo naranja y estuvimos mucho con el tema de ya vamos a entrar al rojo, ya vamos a entrar al rojo, y aún así la gente acudió a votar. Realmente estaba convencida de salir a votar y eso es lo que yo me quedo. La verdad es que yo creo que lo más importante, y bueno, pues cambiaron algunos municipios, unos se volvieron Morena, otros se volvieron otros partidos, pero más o menos se conservó lo que se había previsto para estas elecciones, de acuerdo a las encuestas. Creo que no. Fíjate que de acuerdo a las encuestas, al menos a las que yo tuve acceso, Ujú, se podía ver sí una clara tendencia a favor de Morena, en este caso para los temas federales. ujú. Sin embargo, podemos ver que la Cámara, a pesar de que tienen una mayoría, no es la mayoría absoluta. Esto va a hacer necesario que los diputados federales se tengan que poner de acuerdo para poder eventualmente echar adelante algunos proyectos del presidente. Y van a tener que negociarse muchas cosas. Se hablaba de muchos cambios incluso a la Constitución que evidentemente van a tener que frenar un poco y ir siendo analizados con mayor detenimiento. Ahora, a niveles locales,
yo sí te podría decir que yo percibí, al menos esa es mi impresión con respecto, igual respondiendo al tema de las encuestas, que había mucha variación en algunos municipios. O sea, por ejemplo, de acuerdo a las encuestas, se preveía que, por ejemplo, Cozumel eh, lo mantenía El Pedro PRI. Joaquín, el Ujú. PRI, es correcto. Sin embargo, lo ganó Morena. Eh, Se preveía, por ejemplo, que otros municipios iban a estar un poco más parejos y no fue así. También gana Morena en varios municipios. Es importante hacer notar esto, me parece algo muy positivo, que son muchas mujeres las que van a estar al frente de las alcaldías en Benito Juárez, varios municipios encabezados por mujeres. Y hay dos factores que no, que me parecen un poco confusos por ahí, y son el hecho de que, no sé si coincidas, de Ajá. que por una parte sí tenías el tema de las encuestas y todo esto, sí había una tendencia favorable a Morena, por ejemplo, en el tema federal. Sin embargo, también, hay que decirlo, se vio mucha movilización en contraste con lo que se hubiera esperado, lo que tú mencionabas al principio. Es decir, hubo muchos mensajes en el sentido de que estábamos en semáforo naranja con posibilidades de regresar al rojo, que había que tener mucho cuidado, y Ujú. este tipo de mensajes inhiben a la población a salir a votar. Entonces, sí, en contraste vemos que, como bien dices, salió mucha población a votar, pero ¿quiénes son los que salieron a votar? Quienes verdaderamente tenían la intención de hacerlo, de ejercer su derecho. En muchas zonas así fue, desde luego. Yo lo vi, por ejemplo, en las zonas céntricas de Cancún. Sin embargo, también vimos zonas, por ejemplo, de la periferia de la ciudad, que no necesariamente la gente salió, en el caso de Cancún, a votar por voluntad propia, sino que fueron un poquito motivados, vamos a decirlo así, ¿no? A salir a votar. Por obviamente las estructuras que trabajan en eso, en hacer que el vecino, la comadre, la amiga, la señora salga y vote, ¿no? Entonces, yo creo que esa suma al final del día, pues siempre inclina la balanza hacia un lado o hacia otro, o genera diferentes resultados, ¿no? Durante mi recorrido por las casillas vi que sí hubo cierto movimiento y bueno, ya viste que salieron una nota que precisamente un candidato no había pagado a sus estructuras al Sí, final sí, del sí, día. bueno, son situaciones que al final del día se suponen voluntarios, muchos de las personas que participan en los diferentes equipos en un proceso electoral, pero sabemos bien que las estructuras que operan, pues reciben un pago, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que del color que sea, no se puede excluir a nadie, todos le pagan a una estructura. Y esa es la doble moral que se maneja, ¿no? En los procesos electorales, que se supone que son muchos voluntarios los que están apoyando, y la realidad es que se les está pagando, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahora sí que los que no se les paga son los que realmente deciden quedarse precisamente a ser observadores ciudadanos o muchas veces Exacto. de los que realmente estás participando por parte del INE. Yo me acuerdo que una vez fui de casilla, no, ¿cómo se le llama? Presidente de casilla. Ajá. Yo me acuerdo que yo estaba muy preocupada y yo me fui a tomar mi curso porque no me habían dado mi curso. Me fui directamente allá al IFE en ese entonces a tomar mi curso porque dije, yo no voy a llegar en blanco. ¿Sabes cómo soy? Claro, claro. O sea, porque siempre he sido muy una ciudadana que sí me gusta votar, que sí me gusta ejercer mi derecho al voto. Y yo creo que esto aprendimos y la verdad es que la gente, ojalá que las próximas elecciones no haya sido el 44%, si nos vayamos al mínimo al 80%. Cuando la gente Ojalá sea tome más. conciencia, va a cambiar nuestro país para bien. Sí, 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 totalmente, coincido contigo. Mientras más gente, yo insisto, mientras más gente siempre salga a votar aquí y en China, bueno, en China no, No pero quiero que peor. al menos en los países democráticos, mientras más gente salga a votar, es más sano para la democracia de cualquier sitio, ¿no? Oye, yo te agradezco muchísimo y bueno, la sorpresa de Monterrey.
con Sí, Movimiento Ciudadano. Movimiento sí, sí, sí. Ciudadano. Hubo muchas sorpresas dentro de estas elecciones, pues de México, ¿no? De este 2021 hubo muchas sorpresas. Ojalá que nos vaya bien todos, que nos vaya bien, porque lo necesitamos muchísimo. Esperemos que así sea, fíjate, porque yo en conclusión, a mí algo que sí me ha llamado mucho la atención y no sé si tú lo percibes de la misma manera, es que hay procesos electorales en los que la gente se involucra tanto Ujú. que el día después de la elección, tú acudes a los cafés y ves, percibes no solamente el aroma del café y del pan dulce, percibes la energía de la gente, percibes el comentario, percibes la sonrisa, percibes en muchos casos la alegría, en otros casos también huele a pérdida, a tristeza, si tú quieres, ¿no? Estas pasiones que se encendieron a lo largo del proceso electoral, el día después de la elección, como que ya se apacigua todo y percibes el aroma del triunfo por una parte, de la pérdida por otro, etcétera. Y casualmente o curiosamente, no sé, a mí algo que me llama mucho la atención y que he estado analizando precisamente estos días postelectorales es que no percibo eso. No percibo las caras sonrientes, no percibo la alegría, no percibo el aroma postelectoral. ¿Me explico? No sé si tú lo sientes igual, pero es algo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo en los cafés en donde se reúne la gente que habla mucho de política. Quintana Roo es un estado súper politizado y no percibo este aroma, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa, no? Me Porque los ánimos parece, estaban previamente muy encendidos, demasiado encendidos dentro de las pláticas normales, dentro de las redes sociales, eran diametralmente opuestos. O estabas sí, con me uno, parece estabas que con otro. esta, Ahorita están como muy plain todo, ¿no? Eso sí es sí, me raro. parece que lo que ha sido grave y mi conclusión es que esta polarización a la que nos han sometido no ha sido sana para el país. Me parece que esta división, sobre todo clasista en México, ha hecho mucho daño y creo que tenemos que tener todos, ganadores, perdedores, ciudadanos, electores, los que votaron, los que no, todos tenemos la enorme tarea de conciliar, de buscar qué es lo que nos une a todos los mexicanos y seguir adelante, ¿no? Positivo, siempre construyendo para arriba, arriba y adelante, ¿no? Pues es que si no construimos ahora, es el momento. Imagínate después. Necesitamos construir para precisamente por nuestro país y olvidar, como Así dices es, tú, el divisionismo y jalar parejo. Es la única forma, porque necesitamos así ese es. México chingón que nos prometieron, ¿no? Así es, no dejar que nos continúen dividiendo. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo te agradezco mucho. ¿Quieres agregar algo más? No, hombre, Talina, que siempre es un gusto platicar contigo y que ya me gustó tener la oportunidad de estar haciendo estos breves cápsulas para saludar a todo tu auditorio, a toda la gente que te sigue, que cada vez es más, así que te felicito. Y pues bueno, continuemos haciéndolo. Continuemos, ya vienen las próximas elecciones, así que no vamos a parar. Esto sigue. Vamos a seguir Así es, construyendo en pro de la democracia en nuestro país. Muchas gracias, eso me Carlos. gusta. Un Gracias. abrazo, mi querida Talina, saludos a todo tu auditorio. Gracias.